Pues no, se tiene un delay, un retraso. Buenas noches, bienvenidos. ¿No? Aquí estamos otra vez en nuestro programa de Leer para Sanar. Muchas gracias por estar con nosotros, sus comentarios, sus sugerencias. La plática interactiva que tenemos es interesantísima y es muy padre. Así que si quieren plantearnos sus dudas o sus sugerencias a través de nuestra página, adelante, escríbanme para poder leer sus comentarios y responderle. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Este, en la Ciudad de México está cayendo una tormenta eléctrica un poco fuerte y luego mueve las ondas de estas plataformas digitales. Y es una cosa sincrónica con el tema que vamos a ver hoy, los relámpagos del cielo, ¿no? Pero con los relámpagos de los cañones. Hoy, el ánimo de este programa ha sido tratar de contribuir a lo que estamos viviendo desde hace ya algunos meses en estos confinamientos y como una contrapropuesta a las fake news que circulan mucho en las redes, las falsas noticias. Y como alternativa, la idea fue ver nuestra realidad, ver nuestra vida a través de los libros que la puedan explicar. Por eso le puse leer para sanar. ¿Sí? Tienen que leerlos, tienen que participar de la lectura, tienen que participar de nosotros los libreros y el tema está ahí en los libros. Hoy la narrativa de la guerra tiene que ver con, con lo que en cualquier canal que ustedes sintonicen de noticias transmiten. Desde los lamentables acontecimientos en los Estados Unidos con el asesinato del ciudadano Floyd y toda su revuelta social que ya está prácticamente en una guerra civil nueva. Nuestro propio país, ¿no? Los acontecimientos violentos en la Ciudad de México, en Guanajuato, que son realmente muy desafortunados. En cualquier lugar de nuestro país hay fuertes conflictos, hay escenarios bélicos, hay escenarios de guerra. Y en algunas otras partes del mundo pues empezarán en un par de semanas. No dudamos que nos lleguen desafortunadamente noticias de Chile, noticias de Bolivia, noticias de Ecuador, primero nos llegaron las noticias de las fuertes pandemias que hay y el número de casos de gente contagiada por el SARS. Y ahora, después de eso, pues nos van a llegar las noticias de, pues seguramente, de enfrentamientos y de guerras. La narrativa de la guerra va a ser un programa dirigido a tratar de comprenderla, como decía la cortinilla, aprender de la guerra es evitarla, pero tenemos que comprender de qué se trata. Hemos tenido a lo largo de todas nuestras generaciones, todas, las guerras políticas, las guerras económicas, las guerras sociales, y ahora vamos a enfrentar una nueva generación de guerras climáticas, y ahorita las vamos a explicar y vamos a sugerir la información necesaria para que ustedes la puedan comprender. Es inverosímil que a lo largo de los aproximadamente 3.400 años que tenemos de civilización, a lo largo de aproximadamente ese número de años, de 3.400 años, solamente en 268 años no ha habido guerra. Y esta es una cuestión que es bastante delicada. No va a bajar. Desafortunadamente, todos los análisis indican a un crecimiento cada vez mayor de conflictos bélicos y desafortunadamente de conflictos climáticos, en hambrunas, en sequías, en plagas, en cuestiones naturales que van a involucrar a las poblaciones a enfrentarse entre ellas. Parte de los flujos migratorios que están teniendo los pueblos al sur del Ecuador, hacia el norte del Ecuador, tiene que ver con esas manifestaciones de cambios climáticos que están ocurriendo
y la naturaleza, digamos, de alguna forma instintiva de la población humana tiende hacia zonas más seguras. También los escenarios de la guerra los hemos estado viendo con una intensidad de fuego en las noticias, en los escenarios políticos. Basta con que, independientemente de la posición que mantengan o que tengamos con la representación política en este país, ahora previo a la visita del presidente mexicano a los Estados Unidos, también se desató una gran cantidad de debates sobre si era la conveniencia de ir o no ir, ¿no? Eso también es la guerra. Entonces, la idea es poder comprender la guerra en la trinchera y la guerra en la mesa. La guerra en la mesa se llama política y tiene mecanismos de negociación y tiene mecanismos de análisis que pueden formar parte también de nuestra experiencia cotidiana. Aprender las reglas de la guerra nos hace también aprender las reglas de la negociación para evitarla. Y sobre estos dos temas vamos a hablar hoy. Los teóricos que nos explican la naturaleza de la negociación en la mesa, las estrategias políticas, como la que pudieron ver en estos días, cuando el presidente mexicano va a los Estados Unidos, donde un gran sector de los analistas le negaban la posibilidad de que fuera a resultar un éxito, y las estrategias de negociación y las estrategias de la guerra que el presidente utilizó fueron exitosísimas, ¿no? Eso es pelear la guerra sin la violencia, eso es ganar sin combatir. Y todos estos principios que nos pueden ayudar a poder llevar nuestra vida cotidiana dentro de los conflictos cotidianos en los que vivimos a las mejores soluciones, comienza a escribirse en un libro publicado, más bien hecho, hace más de 2000 años. O sea, el libro más prestigioso e influyente sobre la estrategia es ¿no? El arte de la guerra, de Sun Tzu. Este libro es magistral, este libro ha superado los siglos de los siglos de los siglos. Este libro tiene una antigüedad por ahí también de la misma Biblia y se ha conservado en el interés de los estrategas, de los deportistas, de los políticos, de los financieros, porque la filosofía que el libro En el arte de la guerra nos deja Sun Tzu es precisamente a comprender el orden de la cortesía, el orden de la cultura, antes de la violencia y antes de la degradación. Sun Tzu en este libro nos va a plantear la forma en la que los conflictos pueden observarse y evitarse y resolverse. Es un libro tan antiguo, que tiene en su historia la memoria de todo un pueblo. La primera vez que este libro se escribe es en las imágenes que están viendo. Es un manuscrito, ¿no? en tablitas, en tablillas de bambú, donde contiene los conceptos y los preceptos del arte de la negociación, ¿sí? Este es un libro que tiene que ver con eso, la negociación. La negociación forma parte de la solución de cualquier conflicto y los principios que emprende son válidos desde 2000 años y por eso ha mantenido su vigencia, ¿no? La vigencia del libro es la vigencia de los conflictos humanos y la solución de ellos mediante el reconocimiento de los otros y mediante el reconocimiento de las cualidades que tenemos que comprender para poder desarrollar un exitoso no sé, un proyecto de negociaciones, ¿sale? No está de más, ¿no? El lenguaje que tiene el libro es muy accesible y recomienda siempre prudencia, recomienda siempre educación, recomienda siempre cortesía hacia los demás, ¿no? La principal virtud de no pelear es ganar. Y en una guerra todos pierden. En una negociación cada una de las partes va a ganar lo que le corresponde y va a ganar lo que le interesa. Eso es precisamente lo que nos enseña este viejo sabio de Sun Tzu, que está dentro de una escuela de filosofía extraordinaria china que se llama taoísmo, ¿no?
Durante el proceso de la pandemia hemos escuchado una gran cantidad de teorías y de suposiciones sobre cómo fue y cuál fue el origen del COVID que inundó todo el mundo. Y no bastó algunos que hablaran de una conspiración de los chinos que le sembraron a Occidente para derrotarlo. La idea viene del arte de la guerra y la memoria de ese arte de la guerra pues está en el primer libro occidental que se conoce en la literatura, por ejemplo, en términos generales, como la Ilíada de Homero y el famoso caballo de Troya, ¿no? Entonces, hablar de estas mitologías, como la del caballo de Troya, o de estas historias como las de la Ilíada, son parte sustancial de lo que a los seres humanos nos mueve, ¿no? El conflicto. Nada más que tenemos dos vías para poderlo resolver: peleando, destruyéndonos, donde nadie gana, o negociando, como lo sugiere el arte de la guerra de Sun Tzu. El libro ha inspirado películas, muchas películas. Tom Cruise hizo una de ellas hace tiempo sobre Wall Street y el arte de la guerra. Y ha sido libro de cabecera de prácticamente todos los estadistas desde que este libro o esta enseñanza está en la cultura. Todos los grandes estrategas lo han estudiado, los grandes militares chinos, alemanes, rusos, ¿no? Vladimir Putin se mueve mucho por el arte de la estrategia, y lo han aplicado a las decisiones de sus respectivos responsabilidades de gobierno. Bueno, si sirve para ellos, pues también debe servir para nosotros, la gente común y corriente de a pie, ¿no? Aplicar desde la filosofía de la paz, que es lo que el libro inspira, aunque tiene un nombre un poco complejo porque habla de guerra, es negociar. Aprender a negociar, aprender a escuchar, aprender a reconocer y aprender a analizar, ¿sí? Cuando estamos en la mesa, nuestra vida siempre es negociaciones, ¿eh? Siempre. Eh, Siempre estamos negociando, aunque no sepamos el uso correcto del término, pero siempre estamos negociando. Bueno, aprender a negociar a través de un libro de estrategias que tiene más de 2000 años y que ha estado en la cabecera de los grandes estadistas y los grandes generales de todos los tiempos, es porque el libro tiene algo que enseñarnos. Eso es biblioterapia. Leer particularmente cada uno de nosotros para que de nuestra propia lectura sanemos lo que tengamos que reparar, ¿sale? Entonces, la idea es esa. Sun Tzu nos aporta esa gran cualidad para poder aprender a negociar con todas las reglas que los negociadores profesionales, los negociadores de Estado, los negociadores financieros aplican, porque lo leen. Es libro que está en los programas de estudio de las universidades de negocios de todo el mundo, ¿sí? Lo primero que deben aprender cuando tienen un negocio es aprender a negociar. Y se los digo porque lo que viene de frente es eso, son negociaciones. Negociaciones con los caseros que están rentando propiedades y que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México está exhortando ya que estén negociando con sus inquilinos. Las negociaciones comerciales que tenga cada uno de lo que nos escucha en sus propios negocios para reestructurar deudas, la negociación que se vaya a tener dentro de las rupturas familiares que se dieron al interior del confinamiento, también es una negociación, si se van a dar divorcios, siempre es una actividad humana estar negociando, y Sun Tzu nos lo ha enseñado de una forma magistral. Esa es la aportación de Oriente, ¿no? Y también, de este lado del mundo, por llamarlo de alguna forma, en Occidente, tenemos a uno de los grandes maestros también de la negociación, que se ha conocido más por sus cuestiones políticas que por otra razón, y más famoso por un libro. Dice Maquiavelo: a un príncipe le conviene contar con la amistad de su pueblo, de lo contrario, no tendrá remedio alguno en la adversidad. Vean qué oportuno. Un príncipe que le conviene contar con la amistad de su pueblo. Bueno, si les llama la atención, el presidente de este país aplica este principio, ¿no?
Cuando habla de los pobres y primero los pobres y primero los pobres, se refiere al pueblo porque sabe perfectamente bien cuáles son los principios de la estrategia política dentro del poder, ¿no? Sun Tzu nos habla de las negociaciones en cualquier contexto donde se puedan aplicar. Maquiavelo no. Maquiavelo nos habla de las cuestiones estratégicas y políticas dentro del poder, ¿sí? Cuando la negociación política termina en el poder, entonces viene la guerra. Para poder comprender a este gran pensador, y para no estereotiparlo en frases, porque luego se suele leer en frases mofas y solamente creen que un escritor o que un pensador escribió solamente frases, que es una manera incorrecta de emprender cualquier aventura dentro del conocimiento. Yo recomendaría un libro de un profesor mexicano, que yo pienso es uno de los mejores libros escritos en cualquier lengua sobre Maquiavelo. El príncipe de Florencia, ¿no? La invención del poder. Este libro va a hablar de la ciudad, va a hablar de la época y va a hablar de los personajes, ¿no? Este libro es una extraordinaria introducción al poder y cómo se genera. No hay ninguna diferencia entre la forma en la que ejercían el poder en el siglo XV, digamos italiano, ¿no? Concretamente en la República Florentina, donde estaban una gran cantidad de personajes como Maquiavelo, Lorenzo de Medici, Savonarola, Lucrecia Borgia, ¿no? eh, Toda una gran cantidad de genios, como también Leonardo da Vinci, Pico de la Mirándola, ¿no? Este es el escenario de una ciudad que ejecuta, porque ya no se pudo tener un equilibrio en la negociación, ejecuta a un, digamos, a un político de esa época, a un dirigente que se llamaba Savonarola, ¿no? Lo queman, lo ejecutan, porque está contra el orden de la ciudad, ¿no? Bueno, Maquiavelo nos enseña a través de toda su obra las estrategias y los principios de la política que siguen siendo universales. Lo mismo que escribió Maquiavelo para Lorenzo el Magnífico, para Lorenzo de Medici, vale para cualquier otro gobernante. Y lo aplica, ¿sale? Cuando ustedes escuchen dentro del discurso de los políticos las frases que utilizan como campaña, es porque están citando personajes como Maquiavelo. No descalifican, no insultan, como algunos miembros de la política mexicana que insultan, que descalifican, que agreden, que transmiten su odio, ¿no? Eso no es política, eso es politiquería, eso es mayorrería. Esos son escenarios golpistas, de gente violenta. Entre este tipo de políticos que insulta y gente del crimen organizado no hay diferencia. Van a plantear escenarios de violencia para que se maten unos contra otros y, como dicen algunos pensadores, a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, para entender ese escenario del que Maquiavelo fue testigo, esta obra del profesor Jorge Salvador Aguilar es magistral. Es uno de los libros que yo considero para los estudiantes de ciencias sociales o a los que les gustan las ciencias sociales. Debería ser un libro básico. Describe toda una época, describe a todos los escenarios políticos del momento en el que está escribiendo Maquiavelo, su arte de la guerra, el príncipe, las décadas de Tito Livio, o sea, toda la obra de Maquiavelo, que es muy bella y compleja, tiene un escenario y tiene un contexto, una ciudad y la política. Bueno, esa ciudad y la política no han cambiado desde el siglo XV hasta ahorita. Son los mismos contextos, los mismos intereses, la misma lucha por el poder, es lo mismo. Por eso tienen mucha vigencia pensadores como Maquiavelo, que nos enseñan el lenguaje del poder dentro de la negociación política. Es que esto va a ser fundamental, ¿saben por qué? Porque sí podemos hablar de un cambio social después de la pandemia. Sí lo podemos percibir.
Y va a ser un cambio, evidentemente, de mucha violencia en la que ya estamos participando. ¿Quién se iba a imaginar que en una calle muy transitada y muy vigilada se iba a dar un acontecimiento como el del atentado de hace unas semanas en la Ciudad de México? Y fue ahí cuando pudo haber sido un poco más adelante, en una colonia muy populosa, en la colonia Juárez, donde hay escuelas, hay familias, hay gente de a pie. Pudo haber sido ahí, desafortunadamente, y no es una justificación. En el enfrentamiento murió una persona ajena a los acontecimientos, pero se ha suscitado, como estaba previsto y como las autoridades lo dijeron a través de las noticias, en una colonia como la Juárez, estuviéramos ahorita lamentando una tragedia del tamaño de Serbia, ¿sí? Y es importante comprender los escenarios de la guerra para no acostumbrarnos a la muerte. Es inverosímil que nos acostumbremos a la muerte y a la violencia. Este país no lo merece. Y miren, no nada más nos acostumbramos a la muerte de personas, sino también a la muerte de ecosistemas. Ahorita van a ver por qué se los digo, y hasta dónde puede llegar nuestra indiferencia, que ya está, y se los digo muy respetuosamente, en el contexto de una gran ignorancia, ¿sale? Lo que nutre de autores como el profesor Jorge Salvador Aguilar, que afortunadamente ya falleció, es de una magistral erudición el libro que nos lega para poder ser mejores ciudadanos, ¿sí? El arte de la política, si no se quiere convertir en guerra, nos tiene que convertir en mejores ciudadanos. Y los ciudadanos son los que están informados de los asuntos de su ciudad. No son indiferentes ni tampoco son ignorantes. Vean ustedes la actitud tan visceral y tan indiferente que se está generando después de levantar el telón del confinamiento. ¿A qué sale la gente? ¿A qué salen a comprar cosas que no necesitan? Nada más a presumir que son los primeros que entran en un centro comercial. Eso se llama narcisismo y esas conductas van a destruir a los que queremos construir, ¿no?, otro país. Eso está planteado aquí y es el siglo XV, o sea, no hemos cambiado nada. Ahí seguimos, ahí estamos y ahí vamos a permanecer porque una naturaleza de lo humano es la violencia. Está en lo que un pensador, Jung, hablaba de la sombra, está en la violencia. Somos violentos, pero tenemos un filtro para poderla controlar y tenemos un filtro para poderla evitar. Ese filtro se llama conocimiento. Entonces, la forma de poder evitar la guerra es aprender de ella en libros también como este. Robert Greene, en este libro muy divertido, se los digo con toda sinceridad, porque es muy fácil su lectura, nos plantea 33 estrategias que pueden usar contra nosotros o que nosotros podemos usar contra otros. 33 estrategias de negociación. Entonces, a lo largo de la lectura que contiene una gran cantidad de ejemplos, Robert Greene nos dice cómo enfrentar los desafíos sociales y los desafíos empresariales que vamos a comenzar a tener que resolver, ¿sí? Ya no se puede seguir ignorando los problemas que tenemos. El arte de la guerra, que implica dentro de la mesa el arte de la negociación, nos tiene que llevar a reconocer los conflictos para poder solucionarlos. Y para saber cuáles son los conflictos, tenemos que estudiar las características que los conflictos tienen. El libro como este nos enseña. O sea, yo estoy en una negociación sobre un nuevo contrato de arrendamiento, o estoy en una negociación sobre un nuevo contrato de las mercancías para mi tienda. Y puedo detectar en la negociación las trampas y las prepotencias que me están poniendo, porque perfectamente conozco la estrategia de cómo debe ser la negociación. Y la negociación es partes correctas y partes iguales para cada quien, según lo que cada uno quiera, ¿no? Entonces, aquí, de una forma muy didáctica, de una forma muy entretenida, de una forma con muchos ejemplos, Robert Greene nos va a ir llevando de la mano en este arte de negociar, ¿sí? Él es autor de otros libros también muy interesantes que pudieran complementar si este es de su interés. El otro se llama Las 48 leyes del poder
y el arte de la seducción. Son buenos libros. Y tiene otro también sobre genios. El autor desarrolla una forma muy didáctica de enseñarnos. Va describiendo digamos, lo que él llama la ley, ¿no? Una de las reglas, y luego a los márgenes va haciendo notas de qué sucede cuando el principio que él propone se ha cumplido o no se ha cumplido en la historia. Si el autor nos está proponiendo una regla sobre la cortesía, por ejemplo, ¿qué ha sucedido cuando esta cortesía se ha roto y qué ha sucedido cuando esta cortesía no se cumple? Y pone ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, durante la historiografía, la historia del militar, nunca ha comprendido por qué Napoleón invadió Rusia. Lo han visto desde un ángulo político, económico, social, estratégico, y no le dan, o sea, dicen, bueno, no se ponen de acuerdo los historiadores en algo que justifique la invasión de Napoleón a Rusia, siendo un estratega tan bueno para la guerra. O sea, los generales que han estudiado la invasión de Napoleón a Rusia no le entienden, ¿no? Bueno, por acá, en una de las estrategias que nos plantea Robert Greene, habla de la representación que una vez tuvo la María Antonieta, ¿no? La esposa del Napoleón, a Rusia, ¿no? La envió él, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la esposa de Napoleón, acá no me acuerdo del chisme, ¿no? Entonces, dice, pues por favor ve y me representas, ve a la corte de los zares porque pues hay una fiesta y yo no puedo ir porque estoy peleándome acá con Egipto, ¿no? Josefina, ¿no? Es que María Antonieta era la otra. Bueno, la Josefina va y le escribe a Napoleón una carta desgarradora de una descortesía que tuvieron las zarinas con ella. Yo me imagino que le hicieron el feo, ¿no? Yo creo que no iba vestida adecuadamente, o no era tan alta como ellas, o tan guapa, o algo ha de haber tenido, que la zarina pues la criticó, y esta se enojó y hizo su berrinche, y le escribió a Napoleón muy enojada de que la habían corrido. Bueno, algunos historiadores sostienen que esa fue la causa de la invasión de Napoleón a Rusia. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que una vez hablábamos del incidente crítico, cuando hablábamos de los insectos, ¿no? Una pequeña causa puede generar y detonar algo terrible. Bueno, aquí en este libro, ¿no?, podemos ver las reglas de la cortesía en las estrategias de la negociación, y lo da de una forma súper amena, muy amena. Bien, Sun Tzu, Maquiavelo y Robert Greene nos dan la información suficiente para aprender a negociar, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner mucho el interés para poder aprender a negociar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, las cosas pues, ahora sí se ponen difíciles. Miren, era lo que les decía hace un momento. Imaginen ustedes, 3.421 años de civilización. Y de esos 3.421, solo en 268 no han ocurrido guerras. A ver, por favor, a los que saben de matemáticas, saquen el porcentaje de 268 sobre 3.421 y mándenmelo aquí en los comentarios para saber qué porcentaje de la historia de nuestra civilización hemos vivido en paz, ¿no? A ver si no nos desmayamos de ese porcentaje. Bueno, el libro que habla de ese tema se llama Sobre las causas de la guerra, ¿no?, y la preservación de la paz. Este ya es un tratado profesional, ya es un libro que nos va a narrar a lo largo de toda la historia la guerra como una constante de la civilización y de lo humano. Más adelante haremos un programa especial sobre la naturaleza biológica de la agresividad para otra ocasión. Ahorita les comento una buena noticia. Entonces, en este libro, ¿no?, Donald Keegan, sobre la causa de la guerra y la preservación de la paz, es el que dice eso. Bueno, no lo dice, lo dice un instituto de investigaciones sobre la guerra, ¿no?
A lo largo de todas sus 600 páginas, nos va a narrar las guerras desde la Ilíada, que es la que tenemos en el registro más antiguo, hasta la más contemporánea al momento de su edición. ¿Sí? Yo hace mucho tiempo estaba escribiendo un libro para mi tesis que se llamaba La historia del genocidio. Desafortunadamente no lo podía terminar porque cada vez que ya cerraba la última parte ya había uno nuevo, hasta que desistí en seguir escribiéndolo porque así, con todo el desazón que puede generar esto, siempre había un nuevo genocidio. Bueno, aquí, sobre la causa de la guerra, es precisamente eso, una exposición general de la guerra para poder comprender en qué escenario estamos viviendo. Ignorarla, se los digo con toda sinceridad, nos va a poner en un aprieto todavía peor, ¿eh? Peor. Ya los niveles de violencia y de muerte en este país son de guerra. Vivimos una guerra, no un proceso de pacificación. Para nada hay un proceso de paz, hay un proceso de guerra. Y la pandemia, que viene acompañada de desastres naturales que ahorita se los voy a comentar, va a generar hambruna, y la hambruna genera guerras. Es decir, no es nada halagador cuando escuchen ustedes hablar en las noticias de que nuestro PIB se va a caer un porcentaje tal, ¿no? Porque aquí las opiniones son divergentes. No traduzcan eso a una noticia hueca como los informadores la suelen comentar. La caída de un PIB o de cualquier medida que se utilice para medir la riqueza habla de alimentos. De alimentos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes van a querer comprar un kilo de tortillas, les van a vender ya nada más 10 gramos. ¿Y qué van a hacer con 2 tortillas? Y ya comienza esa guerra. Es por eso importante leer cuáles son las causas para poderlas identificar y no promoverlas y no participar. Miren, el otro día fui al tianguis. Entonces le dije a una señora, le digo, bueno, deme 2 docenas de tortillas blancas y una docena de tortillas azules. Le digo, no, porque me gustan las tortillas hechas a mano. ¿Saben cuánto me estaba cobrando? 90 pesos. 90 pesos por 36 tortillas. Eso es la causa ya de una guerra. No se puede permitir. La gente no puede hacer lo que quiera a costillas de los demás, porque eso es la guerra, ¿no? 36 tortillas. Bueno, ¿saben qué hice? Fui a la comercial mexicana, digo porque a ver si me pagan el comercial, y venden una caja así de tortillas ya como que tostadas, y me costó 35 pesos. Y esas tortillitas ahumadas riquísimas que parecen tostaditas, ¿no? ¿Ves? Entonces, la culpa de la pobreza se llama la rapiña y no podemos participar de ella, ¿no? Ni tampoco ignorarla. Por eso libros como estos, que son ya de carácter más profesional, pero también están escritos con un matiz muy didáctico, muy académico, pero muy didáctico, nos permite comprender y nos enseña a observar cómo se viene gestando un acontecimiento para poderlo evitar. Por eso es importante prepararse. Y no es obligación de los que gobiernan, ¿sí? Ni es responsabilidad de ellos tener un buen país, ¿sale? Es responsabilidad y obligación de todos, por eso somos ciudadanos. Bueno, y no se trata nada más de culpar, se trata de participar y de proponer. Todos ahorita estamos en un fuerte compromiso que ya el coronavirus nos puso contra la pared por la ignorancia que hemos tenido frente a las recomendaciones de prevenirlo, ¿sí? El que se está contagiando es por una cuestión de indiferencia, ¿sale? Porque hay medidas, hay controles, hay recomendaciones que no hicimos caso y la causa de eso son los que se contagiaron. ¿Y qué va a suceder? Que hay personas que no le están haciendo caso, están indiferentemente participando y están dañando a otros, ¿sí? ¿Y saben qué está pasando? Que cuando un vecino detecta que el vecino lo contagió y por esa causa pudo haber fallecido un familiar, ¿saben qué va a pasar? Va a ir y se la va a cobrar
como ya está sucediendo, ¿sí? Viene la época de la venganza y eso forma parte de las causas de las guerras. Bueno, dentro de la modalidad entonces de estudiar las guerras, ya no son conflictos, ¿eh? Los conflictos son los que ya se pueden negociar, las guerras son las que ya se están peleando y nosotros ya estamos a un paso de dejar un conflicto y entrar a una guerra. Bueno, hay reportajes, autores, periodistas, sociólogos, ¿no?, que estudian los fenómenos que estamos observando en la televisión como, ¿cómo les diré?, como parte de nuestra realidad. O sea, cuando estamos observando un conflicto en la televisión, ya no hay ninguna diferencia de verlo del otro lado del mundo o ver y asomarme por la ventana que también está pasando ahí, ¿sí? Por eso, este autor, Jeremy Scahill, en Guerras Sucias, nos habla de esa cantidad de guerras encubiertas que tratan de capturar y matar al enemigo, ¿sí? Las guerras encubiertas. Unas son las guerras que van a pelear entre países con ejércitos visibles, como la escaramuza que se aventaron los chinos y los indios hace algunas semanas, que, aguas, porque esos dos países tienen armas nucleares, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de guerras, estas guerras encubiertas que tienen como objetivo capturar y matar a un enemigo del Estado, las guerras sucias, ¿sale? Este país atravesó por un escenario de esas características cuando consideró enemigos del Estado a jóvenes que estaban pidiendo más alimentos para sus familias. Hoy forma parte de las noticias porque se descubre una nueva línea sobre los chicos desaparecidos de Ayotzinapa. Esas son las guerras sucias. O sea, cualquier guerra es sucia, ¿sí? Pero la guerra sucia, en la característica de la sociología de la guerra, del arte de la polemología, que es como se llama, es quiénes son los enemigos del Estado para que los capture y los mate. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Estamos en un escenario de guerra y tenemos que contribuir comprendiéndola para poderla superar. En las guerras sucias, que este hombre tiene un par de libros extraordinarios, muy buenos, muy buenos, nos va a hablar de cuáles son los mecanismos, ¿no?, de inteligencia para poder acabar con los enemigos del Estado. El Estado, ¿sí?, es quien tiene las funciones del poder. El Estado es el que va a manejar las condiciones hacia las cuales nos vamos a someter, ¿sí? Pero el Estado, dice Voltaire, lo siguiente. Dice, está prohibido matar y todo asesino será castigado, a no ser que mate en compañía de muchos y al son de las trompetas. Es decir, una persona que pueda matar para defenderse, pues caray, es un asesino. Pero muchos que asesinen al son de la guerra, pues son héroes, ¿no? Y este país está plagiado de eso. Bueno, en las guerras sucias, pueden entender ustedes el escenario del crimen organizado al que ya desafortunadamente muchos nos hemos acostumbrado a escuchar, ¿sí? La violencia de estados como Tamaulipas, como Guanajuato, como desafortunadamente Guanajuato, que era, fíjense qué contrariedad. Guanajuato organiza el festival cultural en español más importante, ¿no? Ya les decía en un programa que después de la feria de Frankfurt, el Festival Cervantino es el otro festival que se hace en honor a un libro y a un autor, que es el Quijote y Cervantes. Bueno, pues ese estado que organiza durante tantos años ese prestigioso y extraordinario evento, ahora está considerado como uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? No se puede tolerar eso, ¿sí? No se puede. Y en las guerras sucias podemos entender cuáles son las causas de esa violencia, cómo son, ¿no? A quién se le declara enemigo y a quién se le mata. El número de muertos de la guerra en este país ha sido población civil. Entonces, ¿quiénes son los enemigos del Estado? ¿No? ¿Quiénes? Háganse esa pregunta. ¿Quiénes son los que mueren? ¿Sí? ¿Cuáles son la afiliación de las fosas comunes? ¿Quiénes son? ¿No? Padres de familia, madres de familia, chavos que van a estudiar y los matan. Si la guerra sucia, desde la perspectiva del autor, es el aniquilamiento del Estado de sus enemigos,
pues tenemos que pensar muchas cosas la próxima vez que le metamos la mano a las urnas, ¿sale? Tenemos que exigir, y tenemos que exigir porque la soberanía reside en nosotros. Recuerden que yo soy abogado y mi especialidad es el derecho constitucional. Entonces, nosotros, ¿sí? Somos los soberanos, somos los que exigimos, ¿no? Y bueno, habrá que decirle a las madres que están llorando a sus hijos, ¿por qué razón los otros, los demás, nos volteamos y fuimos indiferentes frente a esa muerte? Bueno, cuando lean un libro como este, van a leer los periódicos y van a ver las noticias de una forma diferente. Es más, ya no van a ver las noticias, ¿sí? Van a leer los periódicos o van a leer los libros. Es desagradable, tremendo, horrible lo que hemos permitido que haya pasado, ¿sí? Ahora bien, la única forma, por eso la propuesta es leer, es informarse, es prepararse, ¿sí? Los escenarios de la gran cantidad de violencia por la que se atraviesa no es nada casual que en los niveles de baja educación y los lugares que ocupa México en algunas materias educativas bajas, no es casual que eso tenga como consecuencia la violencia. La ignorancia y el hambre son la madre de esta violencia, no los presidentes. Eso se aprovechan de ella para robar, ¿no? Y ahí están las noticias de ayer, ¿sí? Bueno, la única forma es que, como dice Maquiavelo, el ciudadano participe de las decisiones de la polis, de la ciudad, y él, el ciudadano, las cambie, ¿sí? Para eso hay que formarse y para eso hay que prepararse. Si ustedes creen que es lo único que la guerra lleva, están equivocados. O sea, es lamentabilísimo el sufrimiento de una madre que tiene que ir a reconocer los restos. Y cuando digo restos, me refiero a las partes de su hijo o de su hija. Las partes. O es total y absolutamente cruel que el Estado no responda por la desaparición forzada de muchos chavos y de muchas chicas. Eso es una crueldad. Pero ahí no llega la crueldad, ¿sí? Ahí no llega. La crueldad también empieza en la indiferencia de esto, ¿no? Uno de los lugares más hermosos del planeta son las lagunas de Bacalar en Quintana Roo. Las lagunas de Bacalar tienen un ser vivo que se llama estromatolito, un ser vivo, ¿no? Que es el creador o el purificador de la reserva más grande y más antigua de agua dulce del planeta, ¿no? Entonces, ahí se genera el oxígeno que respiramos, y el agua que muchas veces tomamos. La reserva de oxígeno de nuestro planeta por el cual vivimos nace aquí, en las lagunas de Bacalar. ¿Y saben qué hacen? ¿Saben qué es lo que pasa? Un estramatolito tarda muchos años, en formarse, ¿no? Hagan de cuenta que es una especie como de caracolito o de plantita o de coralito, una cosita chiquita como del tamaño de un arroz. Y tarda muchos años en formarse, muchos, ¿sí? Digo, no sé de qué tamaño sea porque no soy biólogo, pero es muchísimo, ¿no? Bueno, tarda muchos años en formarse. Y se destruye con una fragilidad tremenda. Estos ambientalistas o estos millennials que se van a hacer paseos turísticos y ecológicos, cuando se toman una maldita selfie en esa parte del estramatolito, lo destruyen. La planta de su pie destruye el estramatolito, ¿no? O los estramatolitos, ¿no? Y para poder regenerar pasan años, siglos, para que se puedan volver a dar. Entonces, una selfie que un sinvergüenza hedonista se tome una selfie ahí, aniquila la posibilidad de que sus nietos puedan vivir en este planeta. Y lo ignoramos. Lo ignoramos totalmente. Lo mismo sucede en Tabasco, ¿no? Donde se registró uno de los peores acontecimientos de daño a un ecosistema.
Pues aquí, en los pantanos de Centla, esa es una foto de un lugar que ya no existe. ¿Y saben qué sucedió? Nos podemos conmover, y por supuesto sin justificación, de la masacre de los elefantes que vimos la semana pasada en África. Pero ¿saben qué pasó aquí? Aniquilaron prácticamente a una gran población de manatís que están en extinción, ¿sí? Eso también es un crimen, ¿sí? Lo mismo sucede en San Luis Potosí. ¿Para qué y cómo destruyen Acapulco? La gran cantidad de bolsas que tiran, en las que se asfixian tortugas, ¿no? En las que se asfixian focas, delfines, que también son seres vivos, compañeros de nosotros en este planeta. Y eso saben hacia dónde va a acarrear, ¿sí? Otro tipo de masacre, a esto, a las guerras climáticas. Ya son guerras de quinta generación, las guerras por el agua, las guerras por el alimento, las guerras por las zonas para poder sembrar y cosechar. El autor, que es extraordinario investigador alemán, Gerhard Welser, él nos habla de cuando estamos hablando de cambio climático, cuando estamos hablando de calentamiento global, cuando estamos hablando de la marea del Niño, lo que estamos teniendo que entender es que, o como deberíamos entenderlo, es como la bomba que tiraron los norteamericanos sobre Nagasaki y Hiroshima, ¿sí? Así tenemos que leer una huella de una selfie bacalar, la muerte de un ser vivo en Tabasco, ¿no? Los manatís preciosos, que son unos mamíferos extraordinarios, ¿no? Cuando escuchemos de cambio climático, tenemos que asociarlo a masacre en Ruanda, tenemos que asociarlo a la bomba atómica que tiraron sobre Nagasaki, ¿sí? Cuando estemos escuchando de calentamiento global, tenemos que estar pensando en los cientos de niños que mueren de hambre en África, en Asia, en Chiapas. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso, la guerra climática, la vamos a perder. Primero nos vamos a destruir entre nosotros por sobrevivir. Y después la naturaleza nos va a acabar, ¿no? Vean la forma en la que nos puso contra las cuerdas el COVID, un virus. ¿Sí? Bien, cuando ustedes escuchen de guerra climática, piensen en el sargazo, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de verlo, que es terrible, es una cuestión, es una defensa de la naturaleza contra el sargazo de dos patas, nosotros, se está defendiendo, y contra la naturaleza no vamos a poder. Entonces, las guerras climáticas no nada más sirven para un discurso de una clase indiferente que trata de salvar mascotas, ¿sí? Los animalitos que sufren no nada más son las mascotas de las casas, ¿eh? Se estuvo promoviendo mucho la empatía, ahora que hemos estado en confinamiento, de no sacar a los perros a la calle o a las mascotas. Bueno, ellos no son los únicos, ¿no? O sea, el estar en contra de esa medida es justificable, pero no es toda, ¿sí? Están muriendo cientos de especies en el mundo. Estamos acabando, o sea, el mismo dolor que le causa a una madre ir a reconocer las partes de lo que quedó de su ser querido, de su hijo, ¿sí? Es el mismo dolor que está generando en el hombre en destruir la naturaleza completamente. Ustedes van a Bacalar y vean cómo el turismo tan nefasto que tenemos y la ignorancia de las autoridades de Quintana Roo, que no tienen la altura moral de poder decirle, si vienes aquí vas a tener que hacer lo que te digo, para poder conservarlo para más adelante. Ahora, después del confinamiento, en la patria de Maquiavelo, en Florencia, se está organizando la sociedad florentina, ¿sí? Para no dejar entrar a más turistas a su ciudad, porque la están destruyendo, la están acabando. Bueno, las guerras climáticas, ¿sí? Ya no vamos a enfrentar únicamente grupos contra grupos o ejércitos contra ejércitos, ¿sí? Vamos a tener que enfrentar el desastre natural de una marea, el desastre natural de la extinción de una especie, el desastre natural de que se agote el oxígeno en una región hermosísima,
¿sí? Que la belleza del lugar inspire en respetarla, ¿no? La verdad, el día que tengan oportunidad no vayan, vean lo mejor en un reportaje para no causar más malestar ahí, ¿sí? Porque hemos perdido eso. Entonces, la guerra donde esté es contra nosotros mismos. Por eso, quise recomendar estos libros para que a través de la información de la lectura podamos sanar la vida. Muchas gracias. Quisiera avisarles, quisiera comentarles que cerramos hoy nuestra primera serie de estos programas. Vamos a salir unas semanas del aire para seguir preparando nuevos temas con nuevas plataformas, nuevos contenidos, ¿sí? Y regresaremos. Estén muy al pendiente, por favor, háganos llegar todos sus comentarios, qué les pareció, cuáles fueron, todo está en YouTube, todo lo tenemos ya en YouTube, tenemos también nuestras páginas en las plataformas que les hemos compartido, en Archetypes, en YouTube, ahí están todos los programas. Cerramos la primera serie que fueron 11 programas, un número importante para nosotros, y vamos a iniciar una nueva serie más adelante. Ya les haremos llegar la invitación cuando nuestros nuevos formatos estén al aire. Quiero agradecerles profundamente su participación, su interés, su solidaridad, sus comentarios, y nada más decirles que tenemos muchas cosas todavía que decir y que hacer. Vamos a pasar la bibliografía para que ustedes puedan tomar nota como parte de la serie, ¿no? Ahí están los libros: El Príncipe de Florencia, que es una introducción magistral al poder de Maquiavelo; El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, que es un libro básico para poder ser una persona educada; Las 33 Estrategias de la Guerra, de Robert Greene, que nos ayudan a poder aplicar en una negociación los principios del respeto, ¿sí? Sobre la causa de la guerra y la preservación de la paz, que es una historia de la causa de las guerras desde la de Troya hasta la última del libro, que fue la del 2010, ahí se publicó. Las guerras sucias, que son, bueno, todas las guerras son sucias, pero aquí el periodista nos da un extraordinario reportaje de cómo son las guerras del Estado contra sus enemigos, ¿no? Y las guerras encubiertas, y la generación de la guerra más peligrosa que no vamos a ganar, en la que todos vamos a salir de este planeta, que se llaman las guerras climáticas. No es nada más un discurso político el del cambio climático, o el del calentamiento global. No es eso. Es una cuestión que pone en riesgo de extinción a nuestra especie, la raza humana. Quiero agradecerles su presencia. Lleven mi respeto, mi cariño y mi compromiso de siempre recomendar lo que es mejor para poder sanar. Muchas gracias, y dentro de pronto nos veremos. Que pasen una buena semana y les haremos llegar lo necesario en información para volvernos a ver. Muchísimas gracias. Buenas noches.